domingo pasado, donde dice el Señor a cada uno de nosotros: así como has tenido lucha, ahí yo he estado contigo. En las enfermedades, problemas, iniquidades, así también yo estoy con ustedes, dice el Señor. Muchos hemos pasado enfermedades, problemas, dificultades, ¿verdad? Amén. Y Dios siempre ha estado con nosotros. Dios nunca se separa de nosotros, aunque nosotros nos separamos de Dios. ¿Cómo nos separamos de Dios? Cuando nosotros acudimos a otras cosas que no es de Dios. Siempre el creyente tiene que depender de Dios en todo. Amén. Amén. Dice el Señor: hay ángeles caídos que andan rondeando a mi pueblo. Cuando dice ángeles caídos, ¿caído dónde? De la gracia, de la presencia del Señor, fueron expulsados juntamente con Satanás. Ese ángeles caídos lo llamamos demonios. Eran ángeles, pero se convirtió demonios. Entonces esos demonios están alrededor del pueblo de Dios para hacernos daño, porque está contra nosotros. ¿Por qué está contra nosotros? Porque Dios nos ama. ¿Por qué está contra nosotros? Porque nosotros estamos escapando de su control. Estamos viviendo a la manera de Dios. Entonces el enemigo está dando vuelta alrededor de nosotros a ver cuál es el problema que tenemos, qué debilidad tenemos, cuál es nuestra preocupación, cuál es nuestra debilidad, cómo estás viviendo, cómo estás comportando siendo hijo de Dios. Ellos están vigilando. Si está comportando mal, entonces ellos van a provocar, va a entrar a través de ese mal comportamiento en nuestra mente, en nuestros corazones, para hacernos daños, no para hacer el bien. Por eso el Señor dice: hay ángeles que están rondando para hacernos daño, para destruir a la iglesia. Por eso Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el enemigo es Satanás, diablo, esos demonios. El enemigo viene, el ladrón viene más que a robar, matar y destruir. Robar todo lo que Dios nos ha dado, alejarnos de Dios, destruirnos, para alejar de Dios, para llevarnos al infierno, para hacernos sufrir. Pero dice el Señor: y los ángeles caídos todo lo niegan. Todo lo que es de Dios lo niegan. Los demonios no le agradan las cosas buenas, no le agradan las cosas de Dios. Los demonios, el diablo, Satanás, el enemigo, va a pelear contra lo que Dios está haciendo. Todo lo que Dios le agrada, a ellos no le agrada. Es al contrario. Ellos van a actuar contra lo que Dios agrada. Todo lo que Dios le agrada, a ellos no le agrada. Entonces ellos niegan todo lo que es de Dios. Toda la cosa buena que viene de Dios, al enemigo no le gusta. El enemigo no quiere que usted tenga salud. El enemigo no quiere que usted esté feliz. El enemigo no quiere que usted tenga su pareja. El enemigo no quiere que usted sea inteligente, que sea exitoso en la vida. Ellos van a provocar diferentes trabas, provocaciones, tentaciones, para que usted caiga en tentación y que pierda lo que estás haciendo, lo que Dios está haciendo. Que pierda la salud, pierda la familia, pierdan los hijos, pierdan el futuro, pierdan todo lo que Dios nos haya dado. Eso es lo que está haciendo. Por eso dice el Señor: ellos todo lo niegan, todo negativo, pero mi poder es todo positivo. O sea, todas las cosas que vienen del enemigo es malo. Todo lo que viene de Dios es bueno, positivo. Negativo significa malo. Malo porque
todo lo que viene del enemigo es para nuestra destrucción, para nuestros fracasos, para nuestros sufrimientos. Ahora, ¿qué es lo que viene del enemigo? Todas las cosas que hay en el mundo, que ha creado, inventado, podemos decir como diversiones, juegos, alcohol, droga. Dios no lo creó, el hombre lo inventó. Es para destruir. Enojo, pleitos, discusiones, envidia, rencor, soberbia, mala crianza. Todas esas cosas son malas. Para Dios esas son malas. Eso viene del enemigo. Juegos, ¿verdad? Y todas esas cosas malas provoca el enemigo para que usted dedique en esas cosas, se aleje de Dios. Provocan enfermedades, como el hermano que el domingo pasado se dañó el carro. El enemigo provoca todo tipo de situaciones para hacernos daño, no para nuestro bien, para hacernos sufrir. Cuando una persona no vive por el Espíritu Santo, vive a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas, no como Dios manda hacer las cosas, vive en la naturaleza pecaminosa. Cuando una persona vive en la naturaleza pecaminosa, está bajo control de Satanás. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, no como Dios dice, estás bajo control del enemigo. Porque una persona que quiere hacer las cosas a su manera, su mente y su corazón lo tiene controlando desde que nació. Entonces está manipulando para que los niños, los adultos, los viejos se conviertan en enemigos de Dios. Él está provocando. Entonces, cuando vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice que la naturaleza pecaminosa, el ser humano, su modo de vivir, modo de hacer las cosas, hace las cosas al contrario lo que a Dios le agrada. Al contrario, no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere hacer el bien, no quiere meditar la palabra, no quiere hacer nada bueno. Todo lo que estás haciendo es para hacerte daño. Es el que está provocando el enemigo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu de Dios. Todo lo que viene de la naturaleza humana, contrario a lo que a Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo controla esa naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros actuamos mal, con rebeldía, con soberbia, con ignorancia, con enojo, con actitudes que Dios no le agrada, actitudes que nos va a hacer daño, pleitos, insultos. Hace contrario lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque el enemigo lo controla. El Espíritu Santo desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. El deseo del corazón de Dios es que nosotros hagamos bien las cosas para que nos vaya bien. Pero el enemigo no quiere que usted haga bien las cosas, que haga mal. En el camino, cuando sales, hoy sabemos que hoy es domingo, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Pero no quiere venir, porque el enemigo está provocando estar en la casa. Hay programas que usted agarra el teléfono, pasa tras hora, y televisión también hay todo tipo de programas, y también responsabilidades, hay necesidades y escasez, y todo está provocando para que usted no haga la voluntad del Señor. Los hijos de Dios tienen que saber que esas cosas no es de Dios. Imponerlo, que no. Hay que decir no al enemigo y sí a Dios.
Ahora dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios actúa contra la naturaleza pecaminosa, o sea, está contrario. Los dos se oponen entre sí, la naturaleza pecaminosa y lo espiritual. Satanás está contra Dios y las obras que Dios quiere hacer está contra Satanás. Entonces, dos se oponen. Entonces, el cristiano es el que decide a cuál hacerlo. El diablo te va a provocar a hacer las cosas que te va a llevar al fracaso, que te va a hacer sufrir, a la destrucción. Y Dios te está provocando para que lo haga bien, para que sea exitoso, para que le vaya bien y que esté feliz. Pero la naturaleza pecaminosa está provocando que no estudies, que no vaya a la escuela, que no lees la Biblia, que no ores, que no lo perdones. Esa soberbia, ese enojo, ese orgullo, está provocando el enemigo. Está contra lo que Dios dice: no sea orgulloso, sea paciente, ora siempre, lee la Biblia, mida la palabra, venga a adorarme. El cuerpo no quiere venir a adorar a Dios. La mayoría de la gente que no son fuertes en el espíritu, no quiere en la hora de adoración. No quiere estar en hora de oración, porque el cuerpo está provocando no estar. En servicio de oraciones, la mayoría de la gente no viene. 2 o 3 personas llegan al servicio de oración. Son personas que aman a Dios para estar en la iglesia en servicio de oración. Pero es una lucha que tú tienes que poner. Los domingos, hora del servicio, el enemigo va a provocar que alguien te invite para esa ocasión, una visita o algo para que usted no esté en la iglesia. Pero tú tienes que poner: no, hoy es domingo, no te puedo servir. Por ejemplo, ayer, los sábados por la noche yo no salgo a ningún lado, ni que haya lo que haya, ni contesto el teléfono, ni mensaje, ni nada. Y esa hora entra el mensaje, no lo contesto. Ayer estaba celebrando el cumpleaños de mi nieta. Mi esposa fue, pero yo no fui. Yo tengo que estar en la casa, tengo que estudiar, tengo que preparar, tengo que meditar. Entonces hay cosas que el enemigo va a provocar para que tú no hagas bien las cosas, y tú tienes que saber, con la dirección del Espíritu Santo, hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivir por el Espíritu, o sea, vivir como cristiano, hacer las cosas, poner importancia a lo que dice el Espíritu Santo, hacer importancia, poner más importante que las cosas de Dios que las cosas humanas naturales. Usted tiene que vivir de esa manera. Lo que Dios dice, eso es lo correcto. Eso vamos a hacer. No importa lo que diga, quien diga, mi papá, mi mamá, mi abuela, las tradiciones o costumbre, cultura, diga lo que diga, Dios primero. Amén. Si Dios no está de acuerdo con eso, el cristiano no tiene que estar de acuerdo tampoco. Si Dios está de acuerdo, entonces nosotros vamos a estar de acuerdo. ¿Cómo sabemos que Dios está de acuerdo? Tiene que estar en su palabra. Lo que Dios dice, hay que ama a Dios primero sobre todas las cosas, hay que hacerlo primero. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas significa, antes que su mamá, antes que su papá, antes que su pareja, antes que su hijo, primero Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el puente de todo. Él nos dio la vida, por él, antes de nuestra vida también, amar a Dios primero. Hay que hacer como Dios dice, antes que el cuerpo quiere, antes que tu pareja quiera, antes que tu mamá quiera, antes que quien sea. Usted tiene que honrar a Dios primero que cualquier ser creado. Amén. Ser humano. Porque si no, el enemigo va a provocar el ser querido para hacerte pecar, como hizo a Adán. Adán no quiso negar lo que ofreció su esposa. Yo como pastor
Si mi esposa me dice algo, yo tengo que saber, debo de hacer o no debo de hacer. Porque si yo amo a mi esposa, yo quiero agradar a mi esposa y lo obedezco, entonces yo deshonro a Dios. Satanás ganó ya. Alguna vez mi esposa dice una cosa y yo le digo que no es así. Y no vamos a ir y punto, ya, no voy a ir, tengo responsabilidad, tengo deber. Así tiene que ser el creyente, porque cada uno dice, el que vive por el Espíritu Santo, por el Espíritu que controla su mente, como el Espíritu Santo manda, usted va a vivir a la manera de Dios. Usted es hijo de Dios. Por eso Romanos 8:14 dice, el que no es guiado por el Espíritu no es hijo de Dios. ¿Quién está guiando si no está guiando el Espíritu Santo? Está guiando otro espíritu que no es de Dios. Entonces no es de Dios. Está actuando de una manera que no es de Dios. En nuestro pensamiento va a venir cosas, va a provocar, pero tú tienes que saber que tienes que vivir como hijo de Dios. Hay egoísmo, hay odio, hay maltrato que te pasó, nunca olvidaste. Hay que olvidar todo. Eso es lo que Dios quiere. El cristiano tiene que olvidar todas las cosas que alguien te haya hecho daño, perdonarlos a todos. Pero mi maltrato, porque me malagradezco, no importa cómo fuera. Éramos malos, Dios nos perdonó todo, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que perdonar a todos. Han habido abusos, maltratos en su pareja, expareja, exmarido, tus hijos, su mamá, su abuelo, lo que haya sido. Tienes que perdonarlos. Mientras no perdonas, esa presencia de odio va a crear en tu corazón como una base del Satanás, ahí donde va a operar contra ti. No va a haber paz, va a traer enfermedades, venganza, todo lo malo va a empezar a producir. Has tenido aflicciones, dice el Señor, pero yo te he cubierto a esas aflicciones. Significa, yo te protegí. Cuando estaba pasando aflicciones por diferentes situaciones, necesidades que estás pasando, o enfermedades que hayas pasado, o la soledad que estás sola o solo en esta gran nación, o tal vez estás enfermo, o tal vez cualquier cosa que haya pasado, afligidos, Dios ha estado contigo, te ha cuidado, te ha protegido, no te va a destruir. Manténgase orando, mantenga confiando al Señor, manténgase confiando al Señor. ¿Por qué Dios nos protege? Porque nos ama. Porque nos ama. Y también en su palabra ya está ahí. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra vida. Él va a estar ahí siempre porque Él es Dios fiel. Lo que dijo, Él va a cumplir. Él nunca miente. Por lo tanto, Él dijo que va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros, como estábamos leyendo ahorita, Isaías 41, versículo 10 en adelante. No tenga miedo. Los humanos tenemos miedo por cualquier cosa. No tener miedo porque sabemos que Dios está con nosotros. Nuestro Dios es grande, Él es poderoso, Él es fiel. Para Él no hay nada imposible. Él va a cambiar todo lo que tú no puedes hacer. Entonces vivir en esa confianza. Pero si usted vive confiando a una cosa que no es de Dios, pues preocúpate porque nadie te va a proteger. Dios es el que protege de los demonios. No, ninguna otra cosa te va a proteger de las cosas que el diablo va a hacer contra ti. Solo Dios. Por eso nos adoramos a Dios. No hay otro Dios después de Jesucristo. No hay. Solo Dios. Jesús es el Dios manifestado en carne y tuvo nombre. Se llama Jesucristo. Ahora bien, dice el Señor, en el mundo, mi palabra dice bien claramente, en el mundo tendrás aflicciones, pero confíes en mí, porque yo he vencido al mundo. Eso dijo. En el mundo donde habitamos vamos a tener problemas. Va a haber aflicciones, nos van a afligir. Pero confiemos en Él. ¿Qué significa eso? Porque Él ya lo venció. No solamente venció a las aflicciones, lo venció al diablo también.
Y todas las cosas malas que trajo al mundo Satanás, también lo venció Jesucristo. Y Él está con nosotros y nos va a ayudar para vencerlo también. Jesús nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla. Y si Él está con nosotros, Él nos va a ayudar a vencer. ¿Y quién contra nosotros? Puede levantar quien sea, pero Jesucristo nos va a vencer. Pero hay una cosa que dice, pero confíe en mí. Confíe, confiar. Ahora, ¿cómo podemos confiar a Dios? Para confiar a Dios hay que creerle. Si no lo crees, ¿cómo va a confiar? Y si crees, vas a obedecer. Si tú crees en el Señor, vas a obedecer. Y si lo obedeces a Dios, para obedecer hay que conocer. Antes de obedecer, tiene que conocer. Y para conocer, hay que vivir con Él. Una persona sin conocer a otra persona no puede acercar ni aceptar como pareja ni amigo. Hay que conocerlo primero. ¿Quién es Dios? Su grandeza, su poder, su autoridad, su lealtad. ¿Ah? ¿Qué más? La sabiduría, el poder que tiene, que controla en el cielo, aquí en la tierra. Creador. Tú tienes que saberlo. Para Él no hay nada imposible. Él nunca miente. Él ha prometido estar con nosotros. Él vive para siempre. Él está sobre toda la creación. Tú tienes que saber eso para conocer, ¿verdad? Tú tienes que, cuando tú conoces a Dios, entonces vas a amar. Y si lo amas, usted va a confiar. Si usted no ama a una persona, no puede confiar a una persona. ¿Por qué cree que los niños confían a sus padres? Tal vez puede ser un padre ante la sociedad, tal vez un padre malo, tal vez no tiene trabajo, pero los hijos creen que su papá tiene dinero. Tal vez un violador, tal vez un asesino, tal vez es una mala persona, es un ladrón, es un criminal, pero el niño confía más a su papá que a usted, más que a un pastor. ¿Sabe por qué? Porque conoce, porque lo ama. Ahora bien, para amar a Dios, dice Juan capítulo 14, versículo 15 y 23. Juan 14, 15. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Ah? Va a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos amamos a Dios? Amamos a Dios. ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Verdad? Por eso lo amas. Pero vamos a ver si lo amamos a Dios. ¿Qué dice Juan 14, 15? El que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Obedecemos mandamientos del Señor? Ahora, para amar a Dios, hay que conocer quién es Dios primero. Si nosotros llegáramos a conocer quién es Dios, vamos a amarlo de verdad. Y usted lo ama, si usted lo ama a Dios, porque lo conoce, sabe quién usted está creyendo, sabe que Dios es vivo, Él no está muerto, Él es poderoso, lo confías, empieza a conocer a Dios. Cuando tú conoces, va a empezar a obedecer, y si lo obedeces es porque lo amas. Y si lo amas, usted va a confiar a ese Dios. Entonces, pero para confiar, ayer estuve conversando con una persona, dice que no va a ninguna iglesia, pero sabía mucha Biblia. Yo confío en Dios, dice. ¿Y por qué lo confías en Dios? ¿Usted vio alguna vez? Hay que conocer primero, ¿verdad? Le digo, ¿cómo usted conoce a Dios? Sí, porque yo estaba muerto, Él me dio la vida. Yo vivo por milagro. Yo confío en Dios, ya conoce. Pero se dice, yo confío en Dios. ¿Por qué confía en Dios? No, porque dice que es Dios.
No, tú tienes que saber por qué confías. Y para poder confiar, tú tienes que conocer. Y para conocer, tienes que saber qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que es, cómo es Él. Y si lo conoces, vas a obedecer. Y si lo obedeces, es porque lo amas. Y si lo amas, usted va a confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Por eso Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Confía en mí. ¿Cómo va a confiar en Jesús? Porque sabe quién es Jesús. Usted va a confiar en Jesús porque lo amas. Usted va a confiar en Jesús porque lo obedeces. Usted lo va a confiar en Dios, a Jesús, porque usted sabe quién es Él. Amén. Tú piensas que, dice el Señor, tú piensas que te han vencido las enfermedades. Muchas veces cuando estamos enfermos, por ejemplo, alguien te declara con cáncer, como la hermana Ena, que había declarado una enfermedad incurable. A otro le declaran otra enfermedad. Y cuando va al médico, cuando te dice eso, como hermano Luis, cuando era joven, un poquito joven, cuando lo conocí, ¿verdad? Conocí porque estaba enfermo. ¿Y qué es lo que tenía? Tenía cáncer. Dice el Señor. Hace años atrás, ¿verdad, Luis? Mucho tiempo atrás. Oré con él. Hoy está vivo, mira. Gloria a Dios. Él sabe quién es Dios. Porque Dios lo sabe. Él es poderoso. Él es grande. Él es tu Padre. Él es su Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros. Por eso lo creemos. Confiamos en el Señor. ¿Viste cómo es porque creemos a Dios? Cuando hay enfermedades, piensas que te han vencido. Tú pensaste que un tiempo que te agotaba de todos los problemas, por las enfermedades, estaban agotando su tiempo. Yo no sé qué voy a hacer. Mucho pensamos. Pero mira lo que dice el Señor. Yo estaba ahí contigo. Pues estamos vivos. Dios estaba ahí con nosotros. Pregúntale a mi hermano Olva, cuando estaba muerto, ¿cuánto? Un mes. No es fácil. O un mes solo mirando a los demonios, mirando peleando ahí. No era fácil, ¿no? Pero Dios estaba ahí. Dice el Señor, yo estaba ahí. Muchas veces yo te llené, pero tú te vaciabas. Muchas veces la presencia de Dios viene en nosotros nos vaciamos otra vez. Eso veníamos estudiando de eso también. ¿Cómo nos vaciamos de Dios? Un día creemos, cuando venimos a la iglesia con alabanza, adoración, 100 y horas, y empieza a sentir la presencia, pero cuando está en la casa, una semana, 2 semanas, un mes, nos quedamos vacíos otra vez. Casi ya no creemos en Dios. ¿Cómo nos vaciamos? ¿Sabe cómo? Nos vaciamos, dejamos que los problemas tomen control de nuestro tiempo. Los problemas que tenemos, problemas de salud, problema financiero, problema familiar, problema matrimonial, problema que tenemos en la casa. Toma el control de nuestro tiempo. ¿Qué más? Algunas veces las necesidades que tenemos, tengo que trabajar. Las necesidades, las preocupaciones, las responsabilidades, toma control de nuestro tiempo, nuestros deseos del corazón, el orgullo, avaricia, toma control de nuestra vida. Entonces nuestra mente empieza a preocupar de esas cosas y la presencia del Espíritu Santo ya empieza a vaciarse en nosotros. Algunas veces entretenimientos nos vacían, toma nuestro control de nuestro tiempo. Entretenimiento. Hay personas que tienen entretenimiento, todo tipo de entretenimiento.
de bowling, otros van para deporte, otro entretenimiento, ir al cine, o estar en la calle, estar de compra todos los días en la calle, aunque no vaya a comprar, pero ahí está, entreteniendo. Otros por el teléfono, entretenimiento por el teléfono, nos entretiene el teléfono, dañando nuestros ojos. Y no hay tiempo, consume nuestro tiempo, entretenimiento, juegos, televisiones, todo tipo de entretenimiento, nos consume el tiempo. Y nos olvidan que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que somos cristianos. Creemos que el cristiano ya creyó en Jesucristo, bautizó, se acabó. No, tú tienes que mantener su responsabilidad. Hay obligaciones, hay deberes. Hay responsabilidad de cada creyente. Pero si tú no pones esa responsabilidad, los dejas llevar por el juego, por entretenimiento, por la familia, por tu pareja, por su locura o por vagancia, consume todo tu tiempo, te vacían. Cuando llega un momento que ya no se siente como cristiano, te quedan vacíos. El cristiano tiene que saber su responsabilidad, como los niños en la casa. El marido, la esposa, tiene que saber su responsabilidad como pareja, como matrimonio, como hombre, como mujer. Su deber, su responsabilidad, tiene que saber. Obligaciones. Hay obligaciones de las parejas, tanto mujer como hombre. Hay obligaciones, hay responsabilidad, hay deber. Así como los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que saber su obligación, su deber, su responsabilidad, estar conectados con Dios todo el tiempo. Y no están, dejan llevar por otras cosas, por entretenimiento, por juego, por vagancia o por distracciones, por deporte. Nos dejan llevar y nos vacían. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Muchas veces yo te lleno, pero ustedes mismos lo vacían por estar metido en esas cosas que no es de Dios. Entonces eso no es la responsabilidad de Dios. Cada creyente es responsable mantenerse como cristiano, no Dios. Dios ya te puso su espíritu, te está hablando a ti. Pero el entretenimiento o los vicios o las malas costumbres es más fuerte que el Espíritu Santo que habita en ti. Por eso no te deja orar constante con el Señor, no te deja meditar en la palabra de Dios todos los días, todo el tiempo, no te deja alabar a Dios todo el tiempo, porque se te olvida tu obligación, tu responsabilidad, tu deber como hijo de Dios. Por eso nos vacían el diablo. Nosotros somos responsables. Tiene que saber orar todo el tiempo. Esto es deber, tu responsabilidad. Tiene que mantener comunión con el Señor toda la semana, no solamente el domingo en la iglesia, toda la semana. Porque si no, el enemigo nos van a llevar otros pensamientos que no es de Dios y nos van a destruir, porque nuestro peor enemigo es nuestra carne, nuestros ojos, nuestros deseos, nuestro cuerpo es el enemigo número uno. Pero si usted no está lleno, eso te van a llevar a la destrucción. Destrucción de su llamado, destrucción de su espiritualidad, destrucción de esa unidad con Dios. Te van a destruir como hijo de Dios, te van a destruir como hijo del diablo, va a convertir. Y Dios no va a hacer nada. Usted puede vestirse como cristiano, usted puede hablar como cristiano, usted puede comportarse como cristiano, pero su corazón va a estar lejos de Dios. Eso es lo que Dios estaba hablando. Dejamos nuestra responsabilidad, nuestra obligación como hijos de Dios. Se nos olvida estar orando siempre. Se nos olvida meditar en la palabra de Dios todo el tiempo. Se nos olvida. Se nos olvida alabar a Dios todo el tiempo. No lo alabamos. Entonces, ¿cómo quiere estar yendo el Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser el poderoso? ¿Cómo va a vivir por el Espíritu? No estás viviendo por el Espíritu, estás viviendo por la carne, la naturaleza pecaminosa. Cuando uno está viviendo por el Espíritu,
El Espíritu Santo te está provocando a hacer las cosas que le agrada a Dios para fortalecerte, para que usted viva como hija de Dios, como hijo de Dios. Pero si no estamos obedeciendo, nuestra mente está enfocado en las cosas naturales, en sus problemas familiares, sus problemas de los hijos, problemas de mamá, problemas de papá, problemas de salud, problemas de su dolencia. Su mente tiene que dejar todas esas cosas porque el diablo está provocando. Eso es lo que Dios nos quiere hacer entender. Pero hoy quiero que sepas, dice el Señor, está hablando a la iglesia: pueblo mío, viene tiempo duro, que el enemigo va a andar como un león rugiente para devorar a esos débiles, los que andan vacíos. Si tu mente está preocupado por sus necesidades, te van a traer un loco millonario y te van a hacer la vida imposible. Si tu mente está preocupado por la salud, pues te van a traer una enfermedad que no puedes caminar y se va a alejar de Dios y va a alejar de la iglesia también. Si estás preocupado por su condición financiera, te va a traer 2 trabajos que vas a ganar bien, pero va a estar lejos de Dios. Si va a estar preocupado por la fama, por su apariencia, te van a llevar a hacer operaciones, van a hacer cosas que no le agrada a Dios. Hay que preocupar a obedecer a Dios. Amén. Hay que poner a Dios primero que cualquier otra cosa. Amén. Por eso el Señor dice: los ángeles caídos, Satanás ha tirado a los ángeles caídos para que hagan destrucción en el pueblo de Dios. Satanás ha enviado demonios para destruir las iglesias. Las iglesias, muchas iglesias están cerrando. Muchas iglesias, muchos cristianos se están volviendo mundanos. Muchos pastores vuelven doctrinales, no espirituales. No depende del Espíritu Santo, sino doctrinas. Muchos cristianos también creen que una lectura de palabra de Dios ya está en el cielo. Volvemos como el antiguo pueblo de Dios, rebelde. Así queremos hacer las cosas a nuestra manera, como Dios, no como Dios demanda, no como Dios le agrada, no como Dios quiere. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? En los brazos de Satanás. El enemigo, Satanás, ha enviado, dice, los ángeles caídos, los demonios, para provocarnos a nosotros. Si no estamos firmes con el Señor, nos van a derivar. Y eso no es de Dios. Nos toca a nosotros estar firmes con el Señor. Nos toca al Señor. Pero tú, dice el Señor, pueblo de Dios, no tienes que callar mi palabra. Tienes que estar hablando de Dios constante, en la calle. Pero hoy en día, la mayoría de los cristianos hablan de su salud, hablan de su apariencia, hablan de su trabajo, hablan de su negocio, hablan de su pareja, hablan de su país, hablan de su política, hablan de su partido. Nada de Dios. ¿Dónde está Jesucristo en el corazón de esa gente? Si usted sube en el Facebook, Instagram, gracias a Dios no lo tengo, Instagram ni TikTok. Hay tanta locura que suben los mismos cristianos. Palabras, mentiras, prédicas malintencionado. Ayer cuando estaba escuchando una prédica de un pastor, que era un pastor espiritual, era poderoso, predican la teología de prosperidad. El diablo está contaminando la iglesia. Y si nosotros no estamos con el Señor, nos van a llevar con Él. Dice el Señor: no te calles, no te calles. Pero tú no tienes que callar mi palabra. Tú tienes que hablar y gritar que yo vivo, Jesucristo vive. Amén. Y que soy, hijo soy
Jesucristo es Hijo de Dios y nosotros nos hizo Hijo también. Amén. Hay que estar no solamente con la boca, con nuestra actitud tiene que demostrar a la gente que Jesucristo nuestro Señor, Él es nuestro Dios y yo tengo que comportarme como hijo de Dios. Amén. Tu lenguaje, su carácter, su actitud tiene que ser como hijo de Dios. No hay que callarse. Amén. Pero muchos cristianos, algunas veces, cuando miran personas que contradicen su fe, se cae la boca. No hay que callar, hay que decir la verdad. Amén. Aunque le guste o no le guste, hay que decir la verdad. Amén. Ahora dice el Señor, tienes que tener autoridad. Tú tienes que tener autoridad. La palabra de Dios nos da autoridad. Amén. Tú tienes que saber la palabra de Dios. La sangre de Cristo Jesús nos da el derecho de operar como hijo de Dios, usar el poder de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos da poder. Es cosa muy importante en la vida del creyente. Mira lo que dice. Tienes que tener autoridad, porque yo te he dado la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la palabra de Dios, la autoridad. Tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Para este tiempo. Amén. Para este tiempo tienes que tener autoridad que Dios te ha dado. Tú tienes que operar como hijo de Dios. Amén. ¿Qué más? Dice el Señor. Porque yo te he dado tanto de alabarme como hablar de mi palabra. Él nos dio autoridad eso. Amén. Para alabar a Dios. No importa delante de quien sea. Alabar a Dios significa expresar la grandeza. El grandeza de su Dios. Y alabarlo. Alabar. Él nos ha dado esa autoridad. Alabar y hablar de su palabra. Entonces, ¿cómo y cuándo Dios nos da esa autoridad? ¿Cuándo nos dio? ¿Cuándo Dios nos da esa autoridad, poder para alabar y expresar de Él? ¿Cuándo nosotros podemos hacer eso? ¿Sabe cuándo? 4 cosas. 4 cosas para que tú puedas ser testigo de Jehová, del Señor, creador del Espíritu Santo. No testigo de Jehová, sino testigo del creador del cielo y la tierra. Amén. Amén. De Jehová. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Someter a su voluntad. Vivir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Amén. Es una cosa. Segundo, cultivar una relación íntima con Él. Una relación íntima mediante la oración, mediante la meditación de su palabra y mediante la adoración a Él. Alabanza. 3 cosas. Amén. Oración, meditación a la palabra y alabar a Dios. Adoración. 3 cosas. Íntima relación con el Señor. Y el tercero, vivir la vida al servicio de Dios en obediencia. Amén. Hacer las cosas como Dios dice. Vivir, andar, actuar como Dios dice en su palabra. Y la cuarta cosa, reconocer la autoridad delegada por Dios. Dios nos ha dado autoridad. Porque la palabra de Dios dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Él nos ha llamado, escogido de diferentes naciones, que nos dio autoridad y nos hizo reyes y sacerdotes a su servicio. Amén. Él nos dio. Tú tienes que saber, esa autoridad nadie te dio, Dios te dio. Amén. No importa lo que otros no crean o lo crean, eso es su problema. Tú tienes que actuar, vivir, andar como hija de Dios, como hijo de Dios. Amén. Esa Dios te ha delegado, Dios le ha dado a nosotros, nos ha dado a nosotros. No tenemos que tener miedo por nadie. Y si nos tiene que echar preso, Él nos echará preso. Al diablo no hay que tenerle miedo. Hay que enfrentar. Amén. Porque para eso el Señor nos llama sus hijos. Mira lo que dice. Son tiempos que los ángeles de Satanás andan como león,
rugiente volando. Volando. Ángeles de Satanás. Significa los demonios. Andan alrededor de nosotros. Mira lo que dice. Y tú, mi iglesia, mi pueblo, con mi poder y mi palabra, tienes que derribarlo. Amén. Dios no está dando esa orden. Gloria a Dios. Tú tienes que aprender a pelear contra Satanás. No le diga a Dios que hagan las cosas. Él nos da autoridad. Amén. Amén. Mira lo que dice. Yo te he dado poder. Yo te doy. Dice, tú con mi poder y mi palabra tienes que derribarlos, esos que están volando, los demonios. Amén. Amén. El enemigo está haciendo mucho problema en nuestra vida. Muchas veces nosotros solo pedimos a Dios, no peleamos al enemigo. Cuando estamos hablando con Dios es otro, hablar al espíritu maligno es otra forma de hablar. Cuando estás hablando con tu pareja es otra forma de hablar. Cuando estás orando a Dios, usted habla con Dios. Alábale, adórale, dale gracias. No para pedir a Dios, Dios ya nos dio todo. Amén. Gloria a Dios. Señor, mira esta enfermedad. Dios ya lo sabe que tú estás enfermo. Usted no tiene que decir al diablo, a Dios que tú estás enfermo. Señor, mira mi dolencia. Señor, sáname. No, así no se ora. Señor, con la autoridad que tú me has dado voy a operar ahora. Amén. Espíritu de dolor fuera de mi cuerpo. Espíritu de pobreza fuera de mi familia. Tú tienes que atacar al enemigo directo. No decir a Dios, Señor, ahora esta enfermedad, ahora queda arrancado. Señor, pero ¿estás hablando con Dios o estás hablando al enemigo? Tú tienes que hablar directo al enemigo. Hay momentos que hay que decirle directamente al enemigo que tiene que irse de ti. Por eso el Señor, vuelvo a decir, esto es muy importante. Amén. Tú con mi poder y mi palabra tienes que derribarlos, esos demonios que están volando. Amén. Tiene que defender. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando estamos pasando necesidades de dinero, cariño, etcétera, etcétera, ¿cómo vas a orar? Dios dice dos cosas: derribar esos demonios con mi palabra y el poder que yo te he dado. Amén. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio el poder. Amén. El Espíritu Santo que está en nosotros, cuando tú abres la boca, ese poder de Dios sale a través de su boca. Tú tienes que hablar al diablo ese. Ahora, ¿cómo usar la palabra? Dios ya estableció lo que tú tienes que hacer. Entonces hay que decirle, aprendamos de Jesús, cómo peleó nuestro Señor Jesucristo. No le digo, Padre, ahora mira lo que me está tentando el diablo, quítame este demonio. No dijo Jesús eso. Cuando dijo, dile al pan que se convierta pan, esa piedra. ¿Qué dijo Jesús? No clamó al Padre, ¿verdad? ¿Cómo dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. Usó la palabra que está escrito en Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vive el hombre. Usó la palabra y su autoridad. Amén. El poder que tiene. Nosotros tenemos que usar la palabra. Salmo 23:1, ¿qué dice? Cuando estás pasando necesidad, cuando estás pasando dificultades, usted no tiene que, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Aleluya. Gloria a Tú Dios. tienes que declarar la palabra. El salmo es usar esas palabras que Dios nos da en su palabra. Por eso el cristiano tiene que saber la palabra de Dios. Amén. Es el arma de doble filo. Amén. Es el arma, es la espada. Tú tienes que tener poder, que es la presencia del Espíritu Santo, y la palabra en su mano. Tú eres poderoso Amén. contra Satanás. Señor. Tú tienes que aprender a pelear. Señor.
Tú tienes que aprender a pelear. Aleluya. Jehová es mi pastor, nada me falta. Me dará provisión, me dará salud, me da la prosperidad. Él va a estar conmigo. Nada de lo que está pasando son míos. Ahora en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Fuera. Así uno tiene que orar. Gloria a Dios. Dios nos está enseñando aquí cómo orar, Amén. porque nosotros no sabemos orar. Señor, ayúdame. Señor, mírame, mira mi enfermedad. Dios ya lo sabe. Tú, el que no sabes, reprenda a ese demonio. Amén. Sí. ¿Estamos claros? Amén. Mira lo que dice Filipenses versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Que dice que este capítulo muy interesante, que Dios nos suplirá con riqueza en gloria, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mira lo que dice 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesita conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Amén. Eso significa que Dios no solo suplirá nuestras necesidades básicas. Escuche bien esta palabra. No van a suplir solamente nuestras necesidades básicas, sino también que lo hará de una manera abundante, sobrenatural. Amén. Aleluya. En la vida del creyente, tú tienes que declarar esa palabra. Amén. Ahora la gente dice que hay que declarar la palabra, ¿verdad? Hay que profetizarlo, hay que decirlo. Usa el poder que tiene usted, que es la presencia del Espíritu Santo, y usa la palabra. Amén. Usa la palabra. Que Dios no solamente va a suplir, sino también lo hará de una manera abundante Aleluya. Amén. y sobrenatural. Amén. Utilizando sus grandiosos recursos poderosos espirituales. Dios va a usar ese poder divino. No solo nuestras propias limitaciones, sino en Cristo Jesús para darnos una vida plena como hijos de Dios. Amén. Esa palabra muy importante. Cuando está pasando necesidades, no diga al Señor, no pida al Señor, usted declara. Amén. Usted diga la palabra, usa el poder que Dios te ha dado y diga la palabra de Dios. Dice que Dios me suplirá de su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Cuando tú estás declarando, esa necesidad tiene que irse. Amén. Gloria a Dios. Lo cancela por la palabra y el poder que sale de tu boca. Cuando está pasando dolencias y enfermedades, ¿cómo oramos nosotros? Señor, sana mi enfermedad. Señor, en tus manos encomiendo mis dolencias. Así no se ora. ¿Acaso que Dios lo trajo esa enfermedad para decirle a Dios? Tú tienes que hablar directo al diablo. El poder tú tienes. Dios no te va a sanar. Usted es el que tiene que sanar, porque Dios ya te sanó. Activa el poder que tú tienes. Usa la palabra que Dios nos dio. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Escuche bien. Ciertamente, verdaderamente, realmente, de verdad, Amén. Gloria a Dios. Jesucristo cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos heridos, golpeado por Dios y humillado. Por lo tanto, todo dolor ya está sano. Amén. Toda enfermedad ya está sano. Amén. Tú tienes que creerlo y tienes que decirlo y tienes que expresar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso el Espíritu Santo, vuelvo a decir, tú con mi poder y mi palabra
tiene que derivar todos esos demonios. Esos son demonios. Tú tienes que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo, no Dios. Dios ya lo hizo, ya nos dio el poder, autoridad de hacerlo. Amén. Ya tenemos permiso. Hay que hacerlo. Amén. Si nosotros no lo hacemos, y apoya Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo 8, 17. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por eso estaban sanando todas las enfermedades de Jesucristo. Porque Él mismo cargó. Y nosotros tenemos que saber eso. Y Éxodo capítulo 14, versículo 14, ¿qué dice? Ustedes quédense quietos y el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Pero tú tienes que decir, Dios va a pelear por mí. Amén. Él pelea mi batalla. Esta batalla también va a ser vencido. En el nombre de Jesús, ahora mismo te vas de mí. Amén. Te vas de aquí, fuera de mi casa, fuera de mi vida, suelta mi familia, suelta mis hijos, suelta mi finanza, suelta mi salud. En el nombre de Jesús, yo soy libre. Él me ha hecho libre. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Ahorita estaba diciendo la pastora, ¿verdad? La sangre de Jesús tiene poder. Amén. Y esa sangre está fluyendo por tus venas. Aleluya. Cuando viniste a los pies del Señor, la sangre de Jesús te llenó. Hizo una transfusión de sangre. Una vida nueva. Tú tienes poder, autoridad ahora. Ese poder es del Espíritu Santo. Los cristianos tienen que vivir poderoso. Ya no es tiempo de humillar, ya no es tiempo de agachar, ya no es tiempo de rendir al diablo, sino expulsar de nuestra vida, Amén. expulsar de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, y la salud de nuestros hijos. De nuestra salud hay que expulsarlo. Ya es tiempo que la iglesia estar aguantando esos demonios que andan volando. El Señor ya nos dio autoridad. Amén. Gloria a Si Dios. no lo hacemos es porque nos gusta el diablo. Y si lo haces es porque le amas a Dios. Obedeces a Dios. Amén. Voy a dejar hasta aquí. La sangre de Cristo tiene este poder. Dice el Señor. Voy a terminar con esto. Yo te he mandado a pelear estas batallas. Dios nos está ordenando a pelear. No que Dios va a pelear por ti. Dios te está ordenando en este tiempo a la iglesia Amén. a pelear la batalla. No quedarse callado. Yo te he mandado a pelear estas batallas. Amén. Pero a veces piensas que estás solo. A veces pensamos solo. Pero quiero decirte en este día, dice el Señor, yo te he llenado para que sigas peleando esta batalla. Peleando contra los ángeles de las tinieblas y no te va a vencer. No te va a vencer, dice el Señor, porque yo Jehová tu Dios, que he estado contigo desde el día que tú me conociste, Amén. no te va a vencer. Yo voy a estar contigo, Amén. pero tú tienes que pelear. Tú tienes que pelear la batalla Amén. contra el enemigo. Malos pensamientos, malas actitudes, mala conducta, enfermedades, problemas, necesidades, todas situaciones que está trayendo el enemigo, tú tienes que pelear contra eso usando la palabra. Amén. Por eso tiene que saber la palabra usted. Amén. Si no sabe la palabra de Dios, ¿cómo vas a pelear? Sin espada usted no puede pelear. La palabra de Dios es la espada de doble filo. Tú tienes que presentar contra el enemigo. La Biblia dice así: por lo tanto, fuera de mi presencia, yo soy heredero de la gracia, yo soy el príncipe, yo soy el sacerdote de los altísimos Dios, que me ha nombrado reinar en esta tierra. Por lo tanto, fuera de aquí. Ah, sí. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Amén. No dejar que el enemigo nos maniate o nos haga burlarse de nosotros. Ya es tiempo que el cristiano tiene que levantar y tomar su posición. Amén. Reprender y echar fuera, porque muchos estamos pasando momentos difíciles y no sabemos qué hacer. Ya es tiempo de dejar que el enemigo nos aplaste. No, hay que levantar y pelear, expulsar ese demonio. Amén. Amén. Tú tienes mi sello.
Dice el Espíritu Santo, dice el Señor, tú tienes mi sello. ¿Cuál sello? El Espíritu Santo. Yo te sellé, dice el Señor. Cuando dice tiene mi sello, significa tú tienes mi señal de propiedad mío. Amén. Nosotros somos propiedad de Dios. Cada cosa que alguien que ha invitado tiene su sello. Y Dios nos puso su sello. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21-22. Él nos ungió con su presencia. Él nos ungió con su presencia. ¿Qué más? Nos selló como propiedad de Él. Amén. Y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él nos puso su sello como propiedad de Dios. Amén. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Él nos selló como propiedad de Él Amén. y supuso su espíritu, a menos que no haya venido a los pies del Señor. Tú tienes que venir a los pies del Señor, reconocer a Jesús como su Señor, recibir a Jesús como su Señor. Cuando tú recibes a Jesús como su Señor, Dios pone su presencia, su espíritu como sello de la gracia, como sello, como propiedad que nos garantiza todas las promesas de Dios en nosotros. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo te sellé, te hice una transfusión de sangre, de mi sangre poderosa. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él puso como propiedad de Él, Él puso su sangre en nosotros, que es la sangre de Jesucristo. Amén. Somos portadores del sello de la gracia, sello de propiedad de Dios. Yo quiero que sepa esto, la iglesia. Somos portadores de la sangre de Jesús divino en nosotros. Amén. Él nos puso. Por eso, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10 dice que en Jesucristo habita la plenitud divina. Amén. Y nosotros al venir a Jesucristo adquirimos esa plenitud. Aquí el Espíritu Santo dice otra nuevamente de una manera diferente. Colosenses 2, 9, 10. Aquí dice, y cuando yo te sellé, te hice una transfusión de sangre, de mi sangre poderosa, y es por eso sale poder de ti cuando tú la usas, dice el Señor. Cuando tú quieres usar ese poder que está en ti, la sangre de Jesús que está en ti, la presencia del Espíritu Santo, es el poder que sale y todo lo hace posible. Aleluya. Amén. Esa es la sangre de Jesús. Pero yo quiero que hoy tú seas lleno, que nunca vacíes, dice el Señor, que nunca vacíes de eso, ese vaso. Eres un vaso útil para mí. Amén. Y siempre ha sido, dice el Señor, yo te he limpiado y tú siempre te has vaciado. Pero quiero que te permanezcas lleno. Porque no es tiempo de estar vaciando, llenando, vaciando, llenando. No es tiempo de eso. Hay que mantenerse lleno. Porque cuando tú vacías, el enemigo te puede hacerte daño. No es el tiempo de estar vaciando, entrando, vaciando, llenando, vaciando. No. Hay que andar lleno. Amén. Siempre. Dios está hablando. Es tiempo de permanecer en mí. Todo el tiempo. Es tiempo de afirmarse, dice el Señor. Amén. Hay que hacer las cosas como deben de ser. Es tiempo porque mi gracia, tú no sabes cuándo se va a terminar. Tú no sabes. Y quiero que estés lleno de mi espíritu para que pelee las últimas batallas. Amén. Gloria a Dios. Santo. Tiene que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo para pelear la última batalla. Señor, aleluya. Porque pronto van a terminar esta tierra. Nuestra vida pronto va a terminar. No sabemos cuándo.
Hay que estar peleando. Alábame con gozo. Alábame y con alegría. Y tu autoridad, dice el Señor, con gozo y autoridad. Alábame con gozo y autoridad. No calles mi palabra. No calles. No calles mi alabanzas. No calles, dice el Señor. Manténgase alabando a Dios siempre. Manténgase orando. Manténgase predicando la palabra de Dios. Meditando en la palabra del Señor. No es tiempo bueno para andar vacío. No es tiempo de estar entretenidos. Manténgase vigilante. No sabemos qué día nos van a tocar pasar a la presencia del Señor. Hay que estar lleno. Amén. Que el Señor les bendiga su palabra. Póngase de pies.